Vamos a comenzar este ciclo de psicoespiritualidad en este día lunes. Para ello, ya le damos la bienvenida a la licenciada Paula Remis, psicóloga y docente. Paula, hola, ¿cómo estás? Caro te saluda. Hola, Caro, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes también. Bueno, acá yo estoy abrigada, Caro, soy Te friolenta. veo, sí, te veo muy abrigada. Digo, ¿esta chica dónde estará? Es más, tenía puesto este pañuelo y me dijeron de la producción, ¿por qué estás tan abrigada? Ese es Maru que seguro te dijo eso. ¿Sabes lo que pasa? Yo te entiendo, Paula, porque adentro de casa está fresco. Por lo Sí, menos en mi sí, casa pasa, ¿eh? y sobre todo en la parte de abajo. Está En la parte de fresco. arriba, por ahí capaz que está un poquito más calentito, pero cuando yo bajo es otra temperatura y más en invierno. En Bueno, invierno ni hablar cuando prendo el calefactor, arriba es un mundo y abajo es otro. claro, claro, bueno. Así que Y Paula se tiene que cuidar la garganta. ay, sí, exactamente. En esa Entonces yo te estamos porque entiendo. estuve con gripe, así que bueno, recuperándome de a poquito, de a poquito. El instrumento de Paula, así que lo tenemos que cuidar, ¿eh? A Hay que la voz. cuidarlo, Hay hay que que cuidarlo, hay cuidarlo. que cuidarlo. Bueno, Paula, un gusto compartir este día con vos, esta tarde, en este ciclo de psicoespiritualidad, en donde contame un poquito, ya que vengo este lunes, ¿qué trataron el lunes pasado? A ver. Bueno, vamos a ir recordando porque está bueno eso. Primero antes que me olvide, Caro, le Dale. quiero mandar un abrazo grande a Vero La Forgia, en este momento. Un abrazo grande y a toda su familia, que estamos ahí unidos, conectados al Wi-Fi de la oración, por toda su familia. Así Así que no es. quería olvidarme de eso. Y bueno, está bueno eso que me preguntas, Caro, porque a mí, por ejemplo, cuando doy clase con los chicos, me gusta preguntarles a ellos, les digo, ¿ustedes ven series? Sí, bueno, a ver, cuéntenme qué series ven. Y entonces les pregunto, cuando vamos a ver una serie, el segundo capítulo de una serie, ¿cómo empieza generalmente ese segundo capítulo? Y entonces, bueno, empiezan a tirar ideas hasta que llegamos a la idea que quiero llegar, que es importante que los segundos capítulos siempre nos muestran como un mínimo resumen de lo que fue el primer capítulo, ¿no? Para que nosotros podamos entender un poco por dónde viene la idea de lo que venimos viviendo en esta serie. Ujú. Entonces, bueno, en estos capítulos de psicoespiritualidad, me parecía muy bueno esto, Caro, de poder empezar un mínimo resumen de lo que fue el encuentro anterior. El encuentro anterior charlábamos sobre qué era la psicoespiritualidad y entendíamos que la psicoespiritualidad es ese campo que explora la relación entre la psicología y la espiritualidad y que puede permitirnos conocer cómo la espiritualidad puede aportar a lo que es la salud mental. Ese es como el mínimo resumen. A partir de esto, de esta explicación, fuimos también conversando un poco sobre lo que era el alma, sobre lo que era el espíritu, y yo les comenté que para poder a veces explicarle a los más jóvenes, que a lo mejor no han tenido como una cultura de lo que es el alma o no han tenido en su familia una explicación o no lo han nombrado nunca al espíritu o al alma, y Ujú. claro, muchas veces se encuentran como desorientados o se preguntan cosas como, pero todos tenemos espíritu, todos tenemos alma. Entonces armamos como un concepto sobre el ser humano Ujú. y desde el concepto del ser humano como una unidad que tiene cuerpo, que tiene alma y que el alma se relaciona con la mente y con la individualidad de las personas, con la personalidad, con la conciencia, que tenemos espíritu y que somos seres sociales. Entonces, si entendemos que somos todo eso como una unidad, ¿cómo lo reflejamos para un adolescente o para un joven en algo que ellos manejen en su cotidianidad? Claro. Entonces yo explicaba la relación de esta concepción del ser humano con un celular, que es lo que ellos tienen a mano y que es lo que más conocen, En lo ¿no? cotidiano. En lo cotidiano, lo que más conocen es un celular. Entonces hicimos toda una analogía en relación al celular y cómo podemos funcionar, sobre todo desde este lado espiritual, entendiendo que así como el celular se conecta al Wi-Fi para conectarse a la inteligencia artificial, nosotros podemos entendernos como esa parte espiritual sería como el Wi-Fi nuestro, que se conecta a la inteligencia divina, que sería la Santísima Trinidad. Entonces de ahí pudimos hablar de varias redes que habían dentro de esta conexión espiritual
que realmente Dios es tan grande que busca tantas maneras de acercarse a nosotros, ¿no? Desde su presencia, que tenemos como muchas redes para conectarnos a la espiritualidad, y en cada red fui nombrando algunas contraseñas. Ese fue Ah, más o menos el resumen de la charla anterior, y había quedado, Caro, sí. una tarea para Ay, los que pero habían estado participando. yo falté, como dicen los chicos. Fantástico, claro. Pero le vamos a pedir a la gente que está conectada y que a lo mejor estuvo en el encuentro anterior, que nos cuente cómo les fue con esa tarea. A No era ver, tan difícil. La tarea era poder pensar de todas esas redes que habíamos definido. Una de las redes, por ejemplo, era la oración, y la contraseña era el Espíritu Santo, María, el Padre, el servicio, la Eucaristía. Después otra de las redes era la naturaleza, y la contraseña era cómo habitarla, percibirla. Entonces, que nos vayan contando si han podido hacer la tarea, que era ver en qué red me voy a conectar esta semana muy y bien. cómo les fue con esa red. Perfecto, perfecto. Esa era entonces la tarea, presentar los apuntes, por favor, aquí en Acortando Distancias, a la profe Paula, y pasen, por favor, los apuntes, porque como yo falté la clase pasada, como dicen los chicos, ¿no? Como dicen los chicos. Está muy bueno eso que decías, ¿no? De buscar esas metáforas para traer a lo cotidiano lo que los chicos por ahí es tan abstracto que no lo entienden, ¿no? Y es tan necesario para ellos en esa edad comenzar a aferrarse, ¿no? A lo importante, a la esencia, que seguramente que si ellos comienzan a aferrarse en esa época de la vida, el camino puede ser otro, ¿no? Exactamente, ya tienen una herramienta más para la vida, Ujú, ¿no? ujú. Es así. Es Bien, y así. justamente hablando de redes, Caro, Sí. me gustaría empezar. La otra vez empezamos con una red que era la misma, la red de la oración, Ujú. para que encendamos el wifi de la espiritualidad, ¿sí? Y entonces vamos a hacer en esta red de la oración, la contraseña la ponemos y va A a ver, ser María. muy Así que bien. vamos a hacer una oración a María. Vamos a iniciar este encuentro pidiéndole a María, que es Madre de la Humanidad, que tiene ojos de bondad, que es una ternura sin igual, digo yo siempre, ¿no? Le pedimos, te pedimos, Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Madre nuestra celestial, que vengas a esta charla, que vengas a este encuentro, a guiarnos como haces siempre, que querés estar cerca del camino. Te damos gracias porque siempre quisiste quedarte a nuestro lado, así como te quedaste con tu Hijo hasta el final, de pie allí en la cruz y en el dolor. Pedimos tu presencia en esta tarde para iluminarnos y guiarnos a la verdad. Esa verdad que todos guardamos en nuestra experiencia de vida, en nuestra interioridad. Esa verdad que viene de la sabiduría de la vida, de la experiencia y de los frutos que estando en tu presencia recibimos como gracia. Quédate en esta tarde, quédate en este compartir entre nosotros. Quédate con nosotros, Madre. Amén. Amén. Ahí tenemos a la madre que nos acompaña. Está aquí Hermosa. cerquito, cerquita nuestro aquí en el estudio. Eh, ese pedido de hijo a madre, ¿no? Que siempre escucha, ¿eh? Que siempre escucha y siempre nos guía. Así que Así es. ese wifi, esa contraseña es muy buena, ¿eh? Exactamente. Y bueno, justamente hablando de la contraseña, este, pensando en la charla para hoy, ¿no? A mí me gusta orar. No es que yo tengo todo preparado ya, no, yo me pongo en oración y bueno, y pido al Espíritu Santo, también a María, que me iluminen y me digan por dónde les gustaría que vayamos en este encuentro que vamos a tener entre todos. Así que bueno, te cuento que recibí notificaciones. No me Me, digas. este, Me conecté al Wi-Fi y recibí notificaciones sobre la charla de hoy. Hablando de notificaciones, Caro, te hago les comento esto,
que me encantó, porque yo no lo había pensado en esta metáfora, la notificación, y charlando con un amigo que me dice, escuché la charla, y qué sé yo, y me dice, gracias a la charla, ahora tengo las notificaciones de arriba, dice, Es muy bueno. porque vengo encendiendo el wifi todos los días. Así que bueno, le voy a sumar a la metáfora lo de las notificaciones, me Claro, encantó, claro, me está encantó. bueno. Así que bueno, recibí notificaciones sobre la charla de hoy y pensaba una de las búsquedas que tenemos los seres humanos en común, ¿no? Es poder ser felices, querer ser felices. Y a veces sentimos que no podemos ser felices por todas las situaciones que atravesamos, por todo lo que nos pasa. Entonces, como me surgía esto, ¿no? De preguntarnos si ser feliz es una elección y si se puede ser feliz en esas situaciones de adversidad o en esas situaciones en las que uno dice, no, pero ¿cómo hacer para ser feliz cuando nos está pasando esto que estamos atravesando, ¿no? Y cuando pensaba en esta charla de hoy, veía que el tema de la felicidad, porque veo que lo tocaron antes también, Caro, cuando leías algunos comentarios, Sí. eh, es un tema muy abarcativo, ¿no? Y me pasaba que cuando quería ir armando algo, me venían un montón de ideas y decía, bueno, pero ¿por dónde? Entonces, así como me lo dije a mí misma, les digo a todos, como es un tema muy amplio, vamos a ir de a poquito y vamos a tratar de ir como caminando este sendero que nos invita el espíritu, ¿no? A caminar en estas preguntas sobre cómo ser feliz, sobre si puedo ser Ujú, feliz, si puedo ser feliz en la situación en la que estoy. Y más que buscar respuestas científicas, los invito a que podamos construir significados entre todos, ¿no? Desde esas experiencias que hemos tenido de vida y también permitir que este encuentro nos interpelen, que esas cuestiones que vayamos compartiendo, esos conceptos, esas experiencias, nos inviten a cada uno a pensarnos hoy en cómo estamos eligiendo ser felices. ¿Te parece que empecemos, Caro? sí, cómo no. Recién decías que se presentan varias Mm. cuestiones y sabes que se me vino a la mente cuando Google te marca varias páginas y vos tenés que ir página por página a ver qué cosa estabas buscando. ¿Eh? Hemos puesto en Google la felicidad y bueno, salieron varias cosas, ¿no? Te aparece de todo, y ahí tenés que empezar a distinguir cuál, de dónde. Claro, claro, ¿de dónde? Y Exactamente. capaz que ninguna está mal. No, porque todas nos llevan a algún camino, Ujú, ¿no? Por eso, bueno, tener la paciencia e ir de a poquito, empezar de a poquito a compartir esto, que realmente es un espacio hermoso, ¿no? Para que podamos pensarnos y ujú. podernos, y como decía, dejarnos interpelar por lo que vayamos compartiendo, tanto nosotras dos como también los oyentes que la otra vez también participaron bastante y eran muy ricos sus comentarios y hacían muy lindos aportes. Así que bueno, esa es la idea. Y la verdad que teniendo en cuenta en la velocidad en que vivimos, Paula, vivimos a una velocidad que tenemos que frenar. Por lo menos yo me estoy planteando eso. Frenemos un poco y frenemos para estas cosas, para pensar estas cosas, para volver a lo esencial, me parece, ¿no? Así es. Y bueno, justamente en las charlas que vamos a ir dando aquí en estos espacios de psicoespiritualidad van a estar también varias de ellas, las voy a ir abordando desde lo que es el enfoque logoterapéutico, porque yo les contaba en el encuentro anterior que yo soy logoterapeuta y bueno, la verdad que a mí la historia de Víctor Frank, que es quien crea la logoterapia, me atravesó muchísimo Ujú, eh, y me impactó tan fuerte, me interpeló tan fuerte en mi vida que es como que quise, bueno, instruirme un poco más en todo lo que fue su experiencia de vida y desde ahí poder construir mi propia vida y poder ayudar también desde mi vocación a las demás personas, ¿no? A poder encontrarse con todos estos conceptos y todas estas sabidurías que él descubrió. Para los que no lo conocen, Víctor Frank fue un neurólogo, fue psiquiatra y filósofo austríaco que estuvo en los campos de concentración. Y a raíz de toda la experiencia que él vive en esa situación tan dolorosa y tan difícil de vida, es donde él puede descubrir la sabiduría interior para empezar a abordar el sufrimiento humano
entender el sufrimiento humano y sobre todo descubrir en esas situaciones extremas y límites de vida que tenemos la posibilidad, aún en esas situaciones, de ser libres de elegir. Y que la felicidad del ser humano tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con los sentidos, con encontrar sentidos de vida y propósitos de vida, ¿no? Ujú. Hay una frase muy linda que decía él, que el ser humano que tiene un para qué siempre encuentra un cómo. Así que desde ahí ya podemos ir definiendo, porque es importante ir definiendo algunos conceptos, por ejemplo, como el de la felicidad. La felicidad es un concepto, tiene muchísimas significaciones Ujú. y puede ser muy distinto de persona a persona, es subjetivo, es cultural. Quizás lo que en una cultura está planteado como lo que nos hace feliz, en otra cultura no. Pero más allá de esas cuestiones y más allá de las definiciones como más comunes de la felicidad que tienen que ver con un estado anímico, con un estado emocional y mental, Víctor Frank nos plantea que el ser humano es feliz cuando encuentra en su vida sentidos de vida y propósitos de vida. Por supuesto que para encontrar tiene que tener una búsqueda, ¿no? Y desde ahí vamos a poder comprender entonces un poco más acerca de esto que a veces nos puede estar pasando, ¿no? Si entendemos que la felicidad pasa por encontrar sentidos y propósitos de vida, está bueno pensarnos en esas situaciones en las que estamos atravesando acerca de los sentidos y acerca de los propósitos. Porque a veces entendemos que la felicidad es como ese estado de paz en el que tenemos que estar constantemente y quizás no pasa tanto por un estado, sino por un encuentro con ese sentido y con ese propósito. A veces nos puede pasar que estamos atravesando alguna situación difícil, ¿no? Como habernos quedado sin trabajo, como que se nos enfermó un familiar, por ejemplo, si nos estamos divorciando, si tenemos un hijo con adicciones, pueden ser múltiples las situaciones que podemos estar atravesando. Y ante esas situaciones, pensar que no vamos a poder ser felices o que no se puede ser feliz con todo esto que nos pasa. Por eso yo les quiero traer de Víctor Frank, a raíz de todas estas situaciones que él atravesó en esos campos de concentración, ¿no? Donde todos los prisioneros pasaron por situaciones, bueno, inhumanas, donde tuvieron que vivir aprisionados, desnudos, desnutridos, maltratados, ninguneados. Él pudo descubrir que aún así era libre de elegir cómo vivir toda esa situación que él atravesaba. Y escuchen esta frase, porque esta frase me parece que es una de las que, bueno, de las más fuertes, de las más lindas, tiene muchas, pero esta es la que vamos a trabajar hoy. Después de todas estas situaciones de vida, él dice, no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con lo que nos pasa. La vuelvo a repetir, Sí. no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con lo que nos pasa. Y también tiene otra frase que también la quiero decir porque creo que las dos nos van a ayudar a poder comprender dónde está esta elección de ser feliz. Dice, la mayor libertad humana es que pese a nuestra condición física, siempre tenemos la libertad de elegir nuestros pensamientos. En el libro de Víctor Frank, no sé si lo habrán leído y si no lo leyeron, se los recomiendo porque es muy lindo, El hombre en busca de sentido. Ujú. Él va contando todo lo que va pasando en él y lo que él va observando en los prisioneros que están allí, ¿no? En los campos. Y él va descubriendo qué va manteniendo en vida y con cierto ánimo y con esperanza a cada uno de los prisioneros, ¿no? Ante la misma situación. Entonces, él comenta ahí, algunos se quedaban pensando en el pasado y lo que nunca iba a pasar, o sea, nunca íbamos a salir de ahí, y se quedaban pensando en el pasado y esas personas morían antes. Otros se quedaban pensando solamente en lo que habían perdido y también morían antes. También cuenta de una persona que tenía fe y que esa persona que tenía fe es como que le contagiaba al resto la esperanza de aferrarse a Dios Ujú. y desde la fe a la esperanza. Y él,
que va variando todos sus sentidos y sus pensamientos y lo que va sintiendo, va descubriendo que en toda esta situación que estaba atravesando, empieza a encontrarse con el sentido que tenía su vida de poder descubrir esto que va descubriendo y poder luego transmitírselo a otras personas desde su profesión, ¿no? Poder transmitirle a las personas que a pesar de la situación límite en la que uno puede estar, uno puede tomar la decisión de elegir cómo atravesar esa situación. Entonces, tomándonos de estas dos frases y desde este entendimiento de la felicidad, podemos ver que son dos frases poderosas y que a la vez nos permite ser conscientes del poder que tenemos de ser protagonistas en nuestras vidas. Más allá de toda situación, tenemos la posibilidad de elegir cómo pensar ante esa situación, si nos vamos de esa situación, si nos quedamos, cómo queremos responder a eso que nos está pasando. Muchas veces, Caro, estamos más como culturalizados Ujú. justamente o afectados en una cultura en donde nos enseñan más a ponernos en un lugar de víctima y entendiendo el lugar de víctima, no quiero dejar de darle importancia al lugar de la víctima, ¿no? Pero Ujú. me refiero en este lugar de víctima más de protagonista. Y eso nos termina cada vez más aprisionando más y haciéndonos menos conscientes de lo que somos capaces de decidir. Entonces, si nosotros somos capaces de decidir lo que podemos hacer, lo que podemos pensar, lo que podemos dejar de hacer, cómo lo queremos atravesar, quiere decir que somos capaces también de elegir ser felices aún en la situación de adversidad. No No sé es, si más o menos. no es fácil, ¿no? Uno por mm, ahí es fácil decirlo, lo dice rápidamente. Es un trabajo continuo, podríamos decir, ¿no? Es un trabajo continuo y justamente Víctor Frank lo que dice es un estilo de vida, es una construcción e implica esfuerzo de todos los días, porque realmente es un estilo de vida. Es como decir, vivir en la esperanza y en los pensamientos positivos es un estilo de vida que uno elige. Me acuerdo un libro de Víctor Manuel Fernández, que es chiquitito, no sé, no lo tengo acá, pero yo lo tengo a mano. Me Ujú. gusta mucho porque dice cómo empezar un buen día, ¿no? Y hay algo que dice él, que dice, todo aquello que empieza mal, puede que nos lleve a que termine mal. Pero si algo empieza bien, puede que también termine bien. Claro. Entonces, tratemos de que empiece bien. Y entonces te da 12 herramientas para conectar con el Wi-Fi del espíritu de cómo empezar tu día, ¿no? Mira. Entonces, la verdad que está muy interesante, es muy lindo, es chiquito, viste que la gente por ahí le gusta algo que sea cortito, chiquito, rápido, fácil. Bueno, esto cumple todas las condiciones, y la verdad que es muy lindo en esto que decís que es difícil, pero Ujú. también está bueno darse cuenta que es una elección el decidir cómo voy a enfrentar esa situación y que uno sí puede ser feliz aún en esos momentos de adversidad. Em, ¿Querías decir algo, Caro? Sí, Ah, te iba a preguntar si es, además de una elección, podemos llamarlo que también es la actitud importante. sí, y sí, 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 porque la actitud que uno toma también es una elección. Mira, lo pensemos al revés. Para ser una persona amargada, uno elige levantarse todos los días, ver el noticiero, que mataron a este, que mataron al otro, enojarse con el vecino porque le puso la basura, no sé, y empezar a llenarse y alimentarse de pensamientos negativos, y así vos vas entrando en la amargura, ¿no? Claro. La felicidad y con esa actitud, y la felicidad es igual. Ujú. Si yo elijo cada día, bueno, hoy me voy a levantar y voy a hacer esto que a mí me hace feliz, más allá del estado emocional, ¿no? Porque esto sería en lo práctico de lo cotidiano que me hace Ujú. feliz. Y ya la próxima charla, vamos, porque la felicidad tiene muchos aristas, la próxima charla vamos a ver esas trampillas que tenemos en nuestra vida sobre la felicidad.
porque también hay unas trampas culturales sobre lo que es la felicidad. Ya eso lo Mira, vamos a dejar para el próximo muy capítulo, bien. digamos. Para el próximo Pero hoy de vamos la serie. de la serie. Pero hoy vamos a avanzar un poquito sobre esto Dale. de cómo ser feliz, ¿no? Y cómo encontrar sentidos y propósitos. Y en ese sentido yo quería contar un testimonio personal, porque en esto que decías vos, Carlos, es verdad que cuando uno lo piensa, dice, sí, pensándolo pareciera todo muy fácil, pero hay que estar, ¿eh? Hay que estar. Y bueno, yo les cuento que yo tuve una posibilidad, vamos a decir, de atravesar una situación de adversidad que nunca me la esperé. En el 2018 tuve un embarazo ectópico, que fue el único embarazo que tuve, porque yo no tuve la posibilidad de tener hijos biológicos. Así que imagínense, yo estando de viaje en Entre Ríos con mi esposo y con mi Mm. suegra, enterarme que estaba embarazada. Me sentía en el paraíso, el Claro. momento más feliz de mi vida, ¿no? Porque tampoco era posible que yo pudiera estar embarazada. Eh, Ese embarazo ectópico fue el momento donde yo casi pierdo la vida. Después se desató una tormenta en donde en menos de 4 días yo terminé internada, estuve en 3 días en coma, me dejaron de funcionar los riñones Mm. y bueno, no sabían con qué consecuencias neurológicas iba a quedar porque había perdido el 80 o más del 80% de sangre. Yo recuerdo en los momentos de dolor físico, que realmente eran dolores que yo soy muy del umbral bajo el dolor, o sea, no me aguanto mucho Ah, los mira. dolorcitos de muela y cositas así, Claro, claro. bueno, y yo nunca creí que iba a ser capaz de soportar el dolor que soportaba, de sentir que las piernas me temblaban y no las podía sostener sin que se me dejaran de mover, de sentir que ya no podía respirar, de sentir que una daga me atravesaba el corazón, porque a mí me lo dijo una doctora el día antes, si tuvieras un embarazo ectópico, pues yo lo sospeché, me dice, te tendría que estar atravesando una daga el corazón. Y eso es lo que sentía, una daga me atravesaba el corazón. Y el momento ese fue un momento donde, bueno, yo estuve ahí de estar del otro lado, ¿no? Y la verdad que fue uno de los momentos más dolorosos que atravesamos también con mi esposo, con toda mi familia. Pero si yo tuviera que contarles a ustedes, a ver, cuando yo me desperté del coma, Sí. yo podría haber estado desde que me desperté del coma pensando, uy, perdí el único embarazo, la única posibilidad en ese momento, ¿no? De ser mamá. Eh, Casi me muero, me dejaron de funcionar los riñones, quizás no pueda caminar como caminaba antes. Si yo me hubiera quedado pensando desde la negatividad y desde la desesperanza en ese momento, no me hubiera recuperado como me recuperé. Y siempre me acuerdo de un médico que entró a la habitación en un momento cuando ya me sacaron de la UTI y me dijo, Paula, yo te voy a decir una sola cosa, y vos que sos psicóloga lo debes saber mejor que yo. La cabeza va más rápido que el cuerpo. Mm. Así que empieza a alimentar. Alimenta tu cabeza, vas a salir adelante. Tu vida es un milagro. Así me lo dijo el médico y yo no soy creyente. Tu vida es un milagro. Porque realmente con la cantidad de sangre que vos perdiste te tendrías que haber muerto. Así que bueno, Mm. cuando el médico me dijo eso y yo vi a mi familia conmigo y yo pude empezar a conectar, ¿sabes con qué, Caro? Con todo el esfuerzo que hacían los médicos, las enfermeras que entraban a las 3 de la mañana, cansadas, de capaz de todo un día y que me sonreían, que me traían, no sé, un chiste, que me acariciaban el cabello, que me trataban con tanto amor. La verdad que yo pude conectar en ese momento de dolor con el mayor momento de felicidad y de amor que tuve en mi vida. Yo siempre digo eso, ¿no? Fue el momento donde yo sentí que todo mi ser estaba realmente conectado a lo que es el amor, a poder percibir y sentir lo que era el amor. También en la música, a veces me ponían música en la habitación y conectaba muy fuerte con la música, encima a mí que me gusta cantar. Claro. En ese momento yo no podía cantar porque encima me habían hecho todo me habían puesto todos los tubos para entubarme, así que yo tuve mucho tiempo sin poder emitir mucho sonido y tuve que volver a aprender a prácticamente, no sé si a hablar, pero sí a emitir mi voz. Sí, sí. Eh,
Bueno, toda esta situación que fue terrible, yo la podría haber vivido realmente, como te dije antes, desde la desesperanza. Ujú. También fue la fe, ¿no? Hablando como herramienta, pensando en estos sentidos de vida, la fe es una herramienta muy grande para atravesar estos momentos también. Y a mí me ayudó mucho la fe mía, la fe de los que me rodeaban, la oración de mis amigos, eh, bueno, y todo ese amor que realmente que le dio sentido a mi vida y que le dio propósito, porque yo tenía ganas de ponerme bien para salir a contarle al mundo esto que yo alguna vez había leído de Víctor Frank, más allá de que eran dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero también, bueno, pasar, yo decía, era como haber pasado del paraíso al principio al peor momento de mi vida, Claro. ¿no? Y aún en ese peor momento de mi vida, poder construir un momento de paraíso y de amor. Gracias, Paula, por compartir este testimonio. Gracias por abrir tu corazón y por contarnos esto que te ha sucedido, que seguramente no solamente te marcó a vos, sino también a toda tu familia, ¿no? Así es, a toda mi familia, a todos mis amigos, siempre recordamos ese momento de fuerza de la oración, ¿no? De realmente de fuerza de la oración. Y, y también hablamos con mi esposo, esto que te comentaba antes, cómo estas circunstancias te ayudan a descubrirte lo que sos capaz de ser, ¿no? La fortaleza que puedes llegar a tener para atravesar esas situaciones que a lo mejor si vos me contabas lo que me podía llegar a pasar, yo no me imaginaba que iba a Claro. atravesarla así, ¿no? De esa manera, esa situación. Claro. Y hablando de esto de la felicidad que Ujú. propone Víctor Frank, como estos sentidos y propósitos que uno tiene que buscar en esos momentos de dolor, eh, por ejemplo, un sentido para mí era seguir siendo madre. Yo quería seguir en la búsqueda de ser madre y no dejó de ser un sentido de vida para mí y por eso seguí construyendo, en vez de quedarme en el dolor de no poder concebir, eh, nos pusimos en adopción para la posibilidad de adopción y hoy tengo la alegría y la felicidad de ser mamá, ¿no? Eh, que también ese es otro capítulo, pero la diferencia que está bueno marcarla también entre tener un hijo y querer ser mamá, porque el tener tiene que ver más con esta cuestión de hacia mí, el ser tiene que ver con el darse, ¿no? Entonces, la posibilidad como propósito de vida de ser madre, y sí, a mí me tiraba la fuerza esa. No Ujú. me quedé pensando en no pude ser mamá biológica, no, quiero ser madre. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Encontrar un sentido y un propósito, ahí en el dolor, en la cruz, en esa situación de adversidad. Si podemos encontrarlo, realmente vamos a poder encontrar lo que nos hace felices, ¿no? Y construirnos felizmente hacia ese lugar. Wow, qué fuerza, ¿eh? Qué fuerza, Paula, ¿eh? Realmente te escucho y me imagino en la situación, me imagino en todo lo que tuviste que sobrellevar y realmente te das cuenta de que fue tu decisión, ¿no? Cómo llevar todo ese capítulo, ese momento a un buen puerto, ¿no? Así es. Y realmente una decisión, Caro, porque ahora hablando, contándote así de momentos, ¿no? Cada uno, a mí me encanta recordar eso porque cada uno desde el amor, que somos tan distintos, me aconsejaba algo diferente, ¿viste? Desde lo que cada uno creía que me podía servir. Eh, y siempre me acuerdo de uno de mis hermanos que me decía, vos ahora no quieras, porque yo siempre fui con mis amigos, o bueno, como parte de mi personalidad, es querer entretener al otro, hacerlo sentir, hacerle una broma, levantarle en ánimo, escucharlo, preguntarle cosas, soy curiosa, entonces también, bueno, de poder conversar, de socializar. Entonces, en medio de que estaba yo tratando de recuperarme de la voz y que no podía ni hablar, le hacía preguntas a las enfermeras, cómo estaba en su día, y bueno, o les quería hacer una broma. Entonces mi hermano me decía, bueno, ahora
te tenés que recuperar vos, así que salite de ese lugar, salite de ese lugar. Pero a la vez yo decía, ese lugar es el lugar que le daba sentido a mi vida, porque Claro. tenía que ver con cómo soy yo y Ujú. con esto de seguir pudiéndome encontrar aún en la limitación, en la posibilidad de servir, ¿no? Eh, También tenía mis momentos, no es que todo el tiempo yo estaba súper feliz, porque realmente también tenía mis momentos de mucho dolor, dolor físico, eh, no solamente antes de la operación, sino después también mucho dolor físico, pero realmente ahí encontraba otra vez en este sentido de vida. Me acuerdo que recordaba la carta del Papa Juan Pablo II, Salvifici Doloris, Mm. donde él habla de que cuando uno encuentra un sentido al sufrimiento, el sufrimiento lo sentimos de una manera diferente, ¿no? Entonces, en esa carta nos invita a unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y me acuerdo que yo eh, pensaba en ese momento, bueno, en todos los niños que sufren el aborto, Mm. ¿no? En todos esos niños que sufren ese dolor de ser destrozados en el vientre, que sufren el dolor, ahí voy a poner este dolor, ahí está mi entrega. Todo este dolor que no sea en vano, al vicio. Claro, Lo claro. quiero entregar, lo quiero entregar por todos esos niños. Entonces, ahí también mi dolor tenía un sentido y un propósito. Ujú. ¿Mm? Bueno, ¿qué te parece, Caro, si le hacemos la pregunta a la gente, Pero ya con cómo todo esto que no. venimos Me parece que este capítulo hablando? va a tener dos partes porque estamos quedando sin tiempo, porque nos ponemos a hablar nosotras. Pero Bueno, dale, hagamos la pregunta, le hagamos la pregunta a la gente, que igualmente te bueno. cuento que está escribiendo ya, ¿eh? Bueno, entonces después vamos contando lo que escriben, pero me Dale. gustaría que nos puedan contar si a alguien le ha pasado de poder descubrir, de ser consciente, de ser conscientes de su construcción, de ser felices, aún en un momento de adversidad, Bien, ¿no? bien. Eso me gustaría que por ahí nos pudieran contar. Yo te cuento que acá, por ejemplo, Ruth ya está agradeciendo y dice, hola, qué lindo testimonio de fe. Ahora pienso nunca perder la fe, la esperanza. Bendito Dios, dice Qué allí lindo, Ruth, ¿no? gracias. Eh, y por acá te dice, gracias amiga por invitarnos a tener memoria agradecida, conectar nuevamente con el milagro de Dios que sos. Gracias Radio María por ayudar a difundir este y tantos milagros. Lili Esco. Una Gracias, amiga también, amiga. ¿eh? Le mandamos un beso a ella y a Matías, ¿eh? Bueno, gracias Radio María, dicen por aquí, por este programa. Gracias a la licenciada Paula Remis. Este testimonio me orienta y me ayuda mucho. Bendiciones, Qué dicen bueno. por aquí. Mónica, gracias Mónica. Van llegando algunos mensajes. Creo que todos tenemos nuestro momento de adversidad, me parece, en alguna circunstancia de nuestra vida. Así es, O tal vez en varias, en varias situaciones de ¿no? nuestra vida, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, Caro, una adversidad colectiva que hemos tenido en el A ver. 2019, ¿no? Y está Ah, bueno que podamos pensarnos ahí. El COVID-19 nadie lo eligió, vino. Eso es algo que nos pasó a todos, claro. ¿no? Pero sí tuvimos cada uno la posibilidad de elegir cómo atravesar ese momento. Algunas personas cuando se enteraban ya empezaban con un pensamiento súper negativo de, bueno, nos vamos a morir todos, esto no va a pasar, eh, no vamos a salir de casa nunca más, ¿no? Sí, cierto. Eh, y se deprimieron, que Ujú. también es parte de lo que nos puede pasar, pero también es parte de una elección de cómo responder. Y en este sentido, Caro, me acuerdo cuando charlábamos en aulas, talleres que hacíamos con los chicos, y decía, pero entonces siempre tenemos nosotros la responsabilidad, decía, ¿viste? O sea que siempre yo soy responsable de lo que... Y sí, y qué lindo, en vez de verlo como algo que te pesa, velo como una arma, velo como un arma poderosa. Ujú. Vos tenés
el poder en tus manos de cambiar y de elegir qué hacer, Como una ¿no? herramienta. Claro, exactamente. No verlo como un peso, sino como una posibilidad. En el 2019 recordemos que había gente que a lo mejor decía, bueno, aprovecho esta situación para que charlemos en familia y podamos conocernos más, armemos juegos, tantas cosas. Mirá, personas que no tenían trabajo y empezaron a imaginarse y a crear sus trabajos y ahí emprendieron, hicieron algún microemprendimiento. Personas que armaron programas de radio, ¿no? Sí, Programas sí. por Instagram, de cómo, bueno, empezar a utilizar esta herramienta de la tecnología a favor Ujú. para poder ser felices, aún en esos momentos Aún de en eso. dolor, ¿no? Aún en esos momentos de dolor. Así que bueno, me parece que está bueno que nos podamos quedar hoy con esta frase de Víctor Frank. No somos lo que nos pasa, Mm. somos lo que elegimos hacer con lo que nos pasa. ¿Elijo ser feliz? ¿Cómo elijo ser feliz hoy? ¿Qué concepto de felicidad tengo en mi vida hoy? ¿Y cómo busco esa felicidad? Tarea para la casa. Tarea para la semana que viene, ¿eh? La gente sigue agradeciendo, te cuento, Paula, tu testimonio, bendiciones por tu testimonio y tu apostolado de hacer el bien. Gracias, dice por acá Teresita de San Rafael. Hola, Caro, bendecida tarde. Escuchar el valiente testimonio de Paula que eligió ser feliz. La felicidad no es completa. Pasamos situaciones difíciles a lo largo de la vida. A pesar de todo, elijo ser feliz, apostando por la vida. Gracias, Radio María. Margarita de Villa Martelli. A Gracias, Margarita. algunas de los que nos están escribiendo. Vamos a repetir el libro de Víctor Frank que acá están pidiendo. Bueno, el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Está pidiendo Adru allí en los comentarios de YouTube. Todo esto que tal vez tenemos que trabajar, hay una herramienta que también nos puede ayudar, ¿no? A trabajar. Ujú. La fe. Mm, La fe es una herramienta muy fuerte, ¿no? Los que tenemos fe ya tenemos una herramienta enorme para poder trabajar nuestra felicidad. Eh, Fíjense, a mí me gusta siempre, y bueno, en algún momento contaré por qué me gusta tanto esta frase de la Biblia, esta cita bíblica, ¿no? Que dice, en el desierto te hablaré al oído y conquistaré tu corazón. Y realmente creo que es así, ¿no? En los momentos más dolorosos de nuestra vida pasa algo en nuestro ser que tiene que ver con esto de sentir que ya no podemos controlar todo, que ya no somos los que podemos como decidir algunas cuestiones, ¿no? Pero sí podemos decidir aún así acercarnos a Dios y buscar a Dios para que nos ayude. Y si vemos varios pasajes bíblicos, eh, hablando de esto, de cómo se movían aquellas personas ante la adversidad, vemos que en varias situaciones hay personas que no eran seguidores de Jesús y ante una situación de dolor se acercaban a Cristo. Pero no se acercaban a Cristo solamente porque veían que hacía milagros, sino porque interiormente creían en Él. ujú. Entonces, la fe es una herramienta poderosísima, ¿no? Que tenemos los cristianos también para atravesar estos momentos de adversidad. Y, y a mí siempre me gusta pensarlo, Cristo, que yo le decía a Vero la vez pasada, creo que fue el mejor psicólogo de todos. Realmente es excelente porque siempre me llamó la atención en los pasajes bíblicos donde se ven las personas que son sanadas o liberadas, Ujú. cómo termina Cristo diciéndoles a esas personas, tu fe te ha salvado. A Jairo, basta que creas, Ujú. ten fe, ¿no?
esta mirada de Cristo y este volvernos a dar cuenta de que nosotros somos parte de lo que no, de esa sanación o de esa liberación. Ujú. Somos parte. Primero somos parte porque elegimos buscarlo. Y segundo somos parte porque creemos en el poder de Dios para ayudarnos. Por eso también, a lo mejor invitar, Caro, Sí. a aquellas personas que estén pasando por alguna situación de sufrimiento, de dolor, que no encuentren cómo ser felices, cómo atravesar, cómo tener esperanza, y que a lo mejor no están tan cerca de la iglesia, ni no importa. Dios está ahí y te está esperando, te está abriendo los brazos, está ahí esperando que lo busques, porque Dios no invade, Dios entra cuando le abrimos la puerta. Entonces somos nosotros los que tenemos que ir a buscar, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de acercarnos y buscar su presencia en nuestra vida para también ayudarnos a encontrar ese tiempo o ese momento de ser feliz aún en la adversidad.